Buenas tardes, hermanos. En esta tarde vamos a ver una enseñanza, ¿verdad? De la palabra de Dios. Vamos a estudiar la palabra de Dios. El ministerio de Juan el Bautista. Ministerio quiere decir servicio. Juan el Bautista daba un servicio a Dios, le servía a Dios. Pero él al bautizar a las personas nos está enseñando a nosotros el correcto bautismo, ¿sí? Bautismo quiere decir sumergir debajo de las aguas. Eso significa bautismo. Busca un diccionario bíblico y se va a dar cuenta que bautismo quiere decir sumergir debajo de las aguas. Las aguas cubren el cuerpo, el agua debe cubrir el cuerpo, eso es bautismo. Simboliza la muerte, sepultura y resurrección. Eso simboliza el bautismo. Vamos a orar para que Dios me ayude. El tema es el ministerio de Juan el Bautista. Vamos a ver unas cosas que hizo Juan el Bautista que nosotros podemos hacer, ¿verdad? Practicar algunas cosas, ¿verdad?, que él hizo. Vamos a orar. Padre Santo, te pido en esta preciosa tarde que me ayudes a parafrasear este mensaje expositivo de tu palabra. Yo no sé nada, Señor, soy un ignorante, no sé nada, Señor, pero tú sí sabes, Jesús. Espíritu Santo, Dios, auxíliame, escóndeme en la cruz de Cristo y lávame con la sangre, Padre de Cristo. Espíritu Santo, hazme hablar y recuérdame, Espíritu Santo, todo lo que he leído en los años que he estudiado tu palabra. Espíritu Santo de Dios, habla a las personas que están a través de la pantalla. Úsame, Espíritu Santo de Dios, y lávame con la sangre de Cristo para estar limpiecito esta tarde. Señor, tu palabra dice en 1 Juan 1:7 que la sangre de Cristo, tu Hijo, nos limpia todo pecado. Límpiame de todo pecado, toda maldad. Y Señor, apelo a tu misericordia, ten misericordia de mí. Y Señor, ayúdame a servirte por gracia. Muestra una vez más tu misericordia sobre mí y muestra una vez más tu gracia sobre mí. Porque recibimos gracia sobre gracia. Háblales a los que me escuchan ahí atrás de la pantalla, a los cristianos y los que no son cristianos. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Entonces vamos a ver aquí el ministerio de Juan el Bautista, ¿verdad? Y vamos a ver en el libro de Mateo, capítulo 3, viene la historia de Juan el Bautista. Si como estamos viendo historias de la Biblia, estamos viendo estudios de la Biblia, entonces vamos a ver el ministerio de Juan el Bautista. En el libro de Mateo, capítulo 3, verso 1 hasta el verso 12. Ahí se termina la historia de Juan el Bautista en esta parte de Mateo, porque sabemos que hay 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y San Juan. Tienen pasajes paralelos, parecidos. Y el plan de Dios en esta tarde es que aprendamos, ¿sí?, cómo Juan el Bautista, ¿sí?, bautizó a las personas y a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Vamos a ver. Vamos a empezar con el verso 1, que dice así, capítulo 3 de Mateo, del 1 al 12. Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? Dice: pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz de que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a él, eh, salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Ya también el hacha está puesta sobre la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego. Yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Y su aventador está en su mano, y limpiará la era y recogerá el trigo, su trigo en el granero, y requemará la paja en el fuego que nunca se apagará.
Vamos a ver el primer verso. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista empezó su ministerio de servicio a Dios, y diciendo arrepentidos, ¿verdad? Porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. El reino de los cielos se ha acercado, dice. Entonces, aquí vemos en el verso 1 que está hablando Juan el Bautista del reino de los cielos. Jesucristo, Él es el que nos da el reino de los cielos a través de su palabra profética. Sí, Jesucristo es el que nos abre el cielo a los cristianos. Él dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie va al Padre sino por mí. Jesús es el camino para ir al cielo. Jesucristo, ¿sí? Es la puerta, ¿verdad? Él es el camino, Él es la verdad y es la vida. Dice Juan el Bautista, diciendo arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Entonces, el Espíritu Santo, sí, hacía hablar a Juan el Bautista. Y Juan el Bautista era lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Dice, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese reino de los cielos es Jesús. Por eso, si tú recibes a Jesús en tu corazón, Jesucristo, el Dios verdadero, tú vas a tener la vida eterna por gracia. ¿Sí? Se usa mucho decir, damos gracia por gracia. Lo que recibimos de gracia, lo damos gracias a Dios. Nos salvó, nos ayudó, y vamos a ayudar a otros. ¿Sí? Y el plan de Dios es que nosotros demos por gracia. Como también dicen algunos por ahí, ¿verdad? En algunas predicaciones y en algunas enseñanzas que dicen que debemos dar de gracia lo que recibimos de gracia. Entonces dice arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. El requisito que Dios pide es arrepentimiento. El reino de los cielos es Jesús. Si usted recibe a Jesús, Jesús le pide a usted arrepentimiento. Él le va a dar vida eterna gratuita. La salvación es por gracia, dice Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues un don de Dios, y no por obra para que nadie se gloríe. La salvación no es por obras, no por lo que usted está haciendo se va a salvar. No, usted se salva si usted confió en Jesús como salvador de su alma, de su vida, y le invitó a venir a su corazón a Cristo, y usted se ha arrepentido. ¿Sí? Diciendo arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ese reino es Jesús, es el reino de los cielos. Por eso aquella persona que rechaza a Jesús, sí, porque Dios perdona todos los pecados, perdona la homosexualidad, la prostitución, el asesinato, el secuestro, perdona todos los pecados, Jesús, todos los pecados que el hombre pueda cometer, sí, los perdona Jesús. Pero el no creer en Él, el no tener fe en Él y no pedirle perdón a Él, es el pecado imperdonable, no creer en Él, que Él te pueda salvar y perdonar. Ese es el pecado imperdonable, no tenerle fe a Él. Porque Él te perdona todo, las mentiras, los adulterios, las fornicaciones, los robos, las tranzas. Lo que hacemos, Él lo llevó a la cruz, Jesús. No debemos de practicar el pecado. La Biblia dice que el que practica el pecado es de su padre el diablo. Los cristianos no debemos de practicar el pecado. Eso se lo puede dejar a los mundanos, a los que no conocen de Cristo. Entonces los cristianos cuando llegan a caer en algún pecado van a Cristo y le piden perdón, como dice 1 Juan 2:1. Que si pecamos tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo, 1 Juan 2:1. Si pecamos, ¿verdad? Porque podemos caer en algún pecado. ¿Sí? Entonces aquí dice, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Dios pide el requisito a través de Juan que se arrepientan. Y el reino de los cielos es Jesús. Tú recibes a Jesús y Él te va a dar vida eterna, gratuita. Es por gracia. Gracia que dice un regalo inmerecido. No merecemos ese regalo porque todos somos viles pecadores. Porque todos tenemos errores. No hay persona justa ni a un uno, dice Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo ni a un uno. Todos se desviaron, se hicieron inútiles. No hay quien entienda, no hay ni siquiera uno, dice la Biblia. No hay justo. Justo significa perfecto, no existen. No hay nadie más que Dios. El que nos va a juzgar es fiel, justo, perfecto, sin pecado, sin mancha, sin contaminación. Poderoso para salvar. Su sangre es poderosa, nos limpia todo pecado, dice la Biblia. Dice el 2, dice, entonces vimos que tenemos que arrepentirnos en el verso 1, ¿sí? Y aceptar a Jesús como salvador de nuestras almas, porque Él es el reino de los cielos. Dice, pues este es aquel que habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor,
enderezar sus sendas. O sea, Dios habló a través de Isaías, ¿sí? Que Juan era el profeta que iba a anunciar, ¿verdad? Y aquí está anunciando Juan. Dice, pues este es aquel que habló el profeta Isaías cuando dijo, voz de que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Juan el Bautista fue el precursor de Cristo, preparó el camino de Jesús. Él predicaba y decía, atrás de mí viene uno más poderoso que yo, no soy digno ni llevar su calzado. Entonces aquí vemos, es aquel profeta Isaías cuando dijo, el voz que clama en el desierto. Habla de Juan el Bautista, preparar el camino del Señor. Juan preparó el camino de Cristo, enderezar sus sendas, ¿sí? Sus caminos. El hombre, o sea, Juan el Bautista, a través de sus predicaciones, estaba preparando el camino de Jesús, porque Jesús es Dios y Él quiere que todos se arrepientan y vengan al conocimiento de la verdad. Dice, enderezar sus sendas. Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Aquí nos narra cómo vestía Juan, ¿sí? El Bautista. Las ropas más baratas, dice, pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, ¿sí? Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Juan el Bautista comía chapulines y miel silvestre, era lo que comía él. Y él vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Sus ropas eran bien corrientes, bien baratas, sin embargo Dios lo usó, ¿verdad? Y nosotros nos preocupamos qué vamos a vestir y qué vamos a comer, y nosotros nos bien preocupados. Juan el Bautista no se preocupaba por eso. Dios le daba de comer chapulines y miel silvestre. Yo sé que muchos predicadores y que salen de misioneros a un lugar se desesperan porque a veces no hay comida y se desaniman. A veces se regresan del camino misionero porque no hay comida en África, no hay buena comida. En ciertos lugares, en Chiapas, en ciertos lugares hay muchos moscos y andan en la selva y andan sufriendo. Y Juan el Bautista era un profeta que aguantó y aguantó hasta el final, porque la vida de Juan el Bautista ya la conocemos. Dice que lo decapitaron, ¿verdad? Entonces, Dios quiere, sí, que nosotros creamos en esta historia bíblica y que nosotros practiquemos, ¿verdad? Esa fidelidad de Juan el Bautista. Juan el Bautista, del linaje de Dios, de Jesucristo, era primo hermano de Jesús. Dice el 3, pues este de aquel que habló el profeta Isaías cuando dijo, voz de que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y se tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Aquí nos narra el alimento de Juan el Bautista, de este gran profeta. Y salía a él Jerusalén, salían todos los de Jerusalén y todos los de Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, ¿sí? Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. A Juan el Bautista, el profeta, le confesaban los pecados la gente que salía de Jerusalén, de toda Judea, en la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él. Dice, en el Jordán, confesando sus pecados. Las personas que iban a él confesaban sus pecados. Si eran adúlteros, si eran borrachos, si eran asesinos, si eran mentirosos, le confesaban los pecados a Juan. ¿Sí? Entonces, aquí cuenta la historia que eran personas adultas, probablemente eran adultos, ¿verdad? Eran personas que pues, sabían hablar, pues hablaban, y porque dice que confesaban sus pecados. Aquí no está hablando de traer niños, ¿eh? Aquí está hablando de que las personas y salían a Jerusalén, toda Judea y todas las provincias y alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Confesar sus pecados habla de personas grandes, pues. Hablaban. Un bebito no habla, un bebito recién nacido no te puede hablar. Estas personas estaban bautizando, ¿sí? Y estaban hablando, confesando sus pecados, sus faltas, sus errores, sus maldades. Y si eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados, este es el verso 6. Dice, no está confesando sus pecados.
Y bautizar quiere decir que nos sumergían debajo de las aguas. Hace poco fui a un bautismo, fuimos a unos bautismos a San Felipe y el pastor los bautizó ahí debajo de las aguas, los sumergió a los que bautizó. Y si eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. Así que todas las personas deben confesar sus pecados, ¿verdad? También, y se le confesado sus pecados unos a otros, sus ofensas. Eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. Y luego dice, al ver que muchos de los fariseos, de los saduceos venían a su bautismo, porque venían fariseos, los fariseos tenían fama de que se creían mucho, de que guardaban toda la ley, tenían esa fama, eran muy creídos los fariseos. Dice, al ver él que muchos de los fariseos, no sanó poquitos, muchos, y de los saduceos venían a su bautismo, ¿sí? Por ejemplo, los fariseos creían que había resurrección y los saduceos no creían en la resurrección. Si estudias la Biblia, se dará cuenta que los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Sin embargo, iban a Juan para ser bautizados. Creían unas cosas, o sea, raras, pues, creían diferente, pues, que los fariseos y que los cristianos de esta era. Por ejemplo, yo sí creo en la resurrección. Y hay personas que son religiosas que no creen que van a resucitar, creen que se van a morir, se aparecen. Yo tengo unos amigos ahí que un día a uno le llegué a predicar como 100 veces por amor a su alma. Y más de 100 veces yo creo que le prediqué y no quiso. Y él cree que cuando se muera mi amigo dice que ya no, que ya no va a existir más, que se va a desaparecer. Pero la Biblia dice en Hebreos 9:27 que está establecido para todos los hombres que se mueran una sola vez. Después de esto venga el juicio de Dios sobre todos los hombres. Va a venir un juicio. No te vas a desaparecer. Se va a morir aquí, pero su espíritu sigue viviendo. Y va a haber un juicio. ¿Sí? Y unos van a ir al infierno y otros a la gloria de Dios, al cielo. Y se eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. A ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, le decía, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Juan el Bautista les predicaba a los fariseos y los saduceos, le decía, generación de víboras. Sin embargo, ellos aguantaban la predicación de Juan el Bautista. Generación de víboras. Yo seguro que una persona le dice a otra, a un pastor o alguien le dice, tú eres una generación de víboras. Tú eres una... Sí, generación de víboras. La persona se iba a ofender y no se iba a dejar bautizar. Y aquí dicen que sí, sí lo estaba bautizando Juan, aunque Juan les decía la verdad. Era una generación de víboras, o sea que eran bien, bien malosos, bien pecaminosos, ¿verdad? Y bien habladores y chismosos y peleoneros y groseros. Por eso Juan le decía así. Dice, y al ver que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, se iban a él, le decía, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? O sea, ¿quién les va a enseñar de escapar? ¿Quién les enseñó a escapar de la ira de Dios? Porque va a venir un día que va a venir la ira de Dios sobre todo el mundo. La gran tribulación, ¿sí? La gran tribulación, 3 años y medio. Va a haber una tribulación, 3 años y medio, y luego la gran tribulación, otros 3 años y medio. Entonces van a ser como 7 años en total. Pero va a venir una ira de Dios sobre la tierra, sobre los que no aceptaron a Cristo, sobre los que no se arrepintieron. Y van a ser castigados duramente. Unos para condenación eterna y otros para la vida eterna, los que aceptamos a Cristo. Entonces dice que eran bautizados por él. ¿Sí? Entonces el bautismo aquí vemos que era gente, para ser aquí era gente adulta, era gente que hablaba, que confesaba sus pecados. Pues no se ve bebitos aquí, no se ven niños chiquitos recién nacidos. Aquí en esa historia no se narra nada de eso. De hecho yo no he encontrado ninguna, yo la Biblia he leído como unas 30 veces o más. ¿Y saben qué? No he encontrado un versículo que hable que bautizaban a los niños recién nacidos. Entonces aquí dice que venían a él mucha gente adulta, gente que hablaba, pues aquí dice, hay que leer lo que está diciendo. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados, o sea, que decían sus pecados. Y al ver que muchos de los fariseos, de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién enseñó a huir de la ira venidera? ¿Sí? Como le dije ahorita, si ahora se predicara así, generación de víboras, ¿por qué están aquí en la iglesia y quieren ser bautizados? Y mira cómo viven, cómo se ofenden unos a otros, cómo son groseros. eh, y deja el vicio, y deja esto, y por qué robaste, y por qué te emborrachas, y por qué fumas, y por qué robas, y pues mucha gente no iba a ir a la iglesia. Generación de víboras, eso es como una ofensividad, pero es algo que tienen los predicadores. Un predicador con carácter te va a decir lo que Dios
te diga que digas. Si Dios dice así, pues así vas a decir. El predicador dice: ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Está diciendo Juan Bautista: hagan frutos, porque ellos se dan cuenta que decían que estaban arrepentidos, se acercaban con sus pecados, y al rato andaban otra vez borrachos, andaban otra vez peleándose, andaban matando, andaban robando, andando cosas malas. O sea, por eso Juan le decía: haced, es un imperativo, una orden. Dice: pues frutos dignos de arrepentimiento, porque ellos no daban el fruto del arrepentimiento. O sea, no parecía que estaban arrepentidos, como hoy en día los cristianos o personas que dicen que son cristianas tienen mal testimonio, no parece que se arrepintieron, se están peleando. Hay cristianos que se han peleado, cristianos que se han llevado detenidos a la cárcel, y hay cristianos que tienen mal testimonio. La gente a veces pone la fe en los cristianos, cuando la fe está en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dice Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces la fe no está en las personas somos humanas y pecamos. Solamente Dios no peca, la fe está en Dios porque Él no peca y Él nos fortalece, nos aumenta la fe. Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento, dice. Si el fruto del arrepentimiento, ¿qué es? Buenas obras, y ya no hacer lo que estaban haciendo malo. Si estaban robando, peleando, maldiciendo, o fornicando, o adulterando, o haciendo tranzas, ya no deben de hacer eso. Y hay muchos pecados más. Dice: no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Porque la gente a veces se excusaba que era descendiente de Abraham. Y siempre dice: no, soy descendiente de Abraham, y que yo soy, hay unos que dicen: yo soy fariseo de fariseo, yo sé mucho de la Biblia, y yo pertenezco a un grupo de los cristianos de fulana iglesia, pero ellos tienen mal testimonio. Hay muchas iglesias en el mundo, pero yo soy de esta iglesia, yo soy de aquella iglesia, pero pecas. Yo soy de la iglesia católica, yo soy de la iglesia cristiana, y yo soy de fulana iglesia, adventista, pentecostés, apostólica, bautista, presbiteriana. Pero y como pecan las personas, los mismos hermanos de las iglesias, las personas que se dicen ser hermanos cristianos, las demás personas no le creen, y creen las personas que los del grupo, de ciertos grupos, son pecadores, y los otros grupos cristianos piensan que no son pecadores, y la Biblia dice que todos somos pecadores: cristianos, católicos, presbiterianos, adventistas, bautistas, metodistas, y mormones, y la religión que sea. Dice la Biblia que somos pecadores, toda la humanidad, somos raza caída. No penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre. Hay gente que se acusaba que era descendiente de Abraham, pero seguían pecando, ¿verdad? Se sentían de un linaje de Abraham, descendientes de Abraham, ¿sí? Del patriarca Abraham. Dice: tenemos a Abraham como padre, porque yo digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Está diciendo Juan que Dios puede hacer una generación de unas piedras, porque sabemos que Dios es todopoderoso, para él no es nada imposible. Ya también el hacha está puesta sobre la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Aquí habla del infierno. Tenemos que dar buen fruto, los cristianos tenemos que dar un buen fruto, que es un buen testimonio, y hacer buenas obras, porque ser creyente se ve, como hablas, como actúas. No corres como todos sobre el vicio, las caguamas, el tequila, el cigarro, la marihuana, la cocaína. O sea, el cristiano va a correr a hacer lo que el mundo está haciendo, que unas fiestas, que al baile, que a fornicar, a adulterar, y así va. El cristiano no va a hacer esas cosas. No agradan a Dios, Dios los va a castigar. Sí, Dios los castiga aquí y también los castiga allá al día del juicio, uno va a ir al infierno. El cristiano debe de demostrar una vida piadosa, temerosa de Dios y apartada del mal, ¿verdad? Y el hacha también está puesta sobre la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Una evidencia que uno es salvo es que da buenos frutos, ¿sí? El buen fruto es cuando pues te portas bien, lo más que te puedas portar es un buen fruto, ¿sí? Hacer buenas obras, orar, leer la Biblia, andar en los caminos de Dios. Dice: yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento. Juan lo bautizaba con agua para arrepentimiento. Arrepentimiento quiere decir un cambio de dirección. Ibas por un camino lleno de maldad y pecado y cambiaste de dirección. Ibas por el camino tenebroso de la maldad, de las tinieblas, y cambiaste de dirección. No andas el camino de la luz de Jesús. Y esa luz verdadera que alumbra a todo hombre que venía a este mundo, esa luz es Jesús.
Dice Juan, yo la verdad bautizo con agua para arrepentimiento, pero viene uno tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, él es más poderoso que yo. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego, ¿sí? Entonces, el Espíritu Santo, cuando uno se bautiza, cuando uno recibe a Cristo, recibe el Espíritu Santo, ¿sí? Y el Espíritu Santo también es el fuego que Dios pone en nosotros, el deseo. El Espíritu Santo hace que se encienda un deseo en nosotros ardiente por predicar la palabra de Dios. Él hace que el fuego se encienda cuando uno se pone en sus manos, cuando uno ora, cuando uno ayuna, cuando uno lee la Biblia, cuando uno se propone a buscar a Dios en oración y dice, úsame Señor, úsame, quiero ganar almas, quiero servirte, mi vida es para ti, Cristo, mi vida es tuya, tú me compraste con precio en la cruz de Calvario, tú me compraste para que yo te sirva, sea de pastor, de evangelista, sea de hermano obrero en la iglesia, sea ganador de almas, sea de limpiar la iglesia, barrer, pintar y llevar comida para los niños que visitan a la iglesia escuela dominical. Cada quien puede hacer algo en la iglesia, ponerse a hacer algo, cuidar a los niños, ¿sí? Otros a los niños, y otros en diferentes edades, maestro de escuela dominical de jóvenes, maestro la maestra de jovencitas, el maestro de jóvenes varones, y el pastor y el copastor y los diáconos y los sugieres, todo cómo se debe de trabajar en una iglesia, ¿sí? Entonces el Espíritu Santo nos pone a trabajar en la obra de Dios. Dice, vamos a ver el 11 otra vez, dice, yo la verdad bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, él es más poderoso que yo, él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego, su aventador está en su mano, y limpiará su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Está hablando que Jesucristo también va a hacer un juicio, pues, ¿sí? Dice que él que se quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Cuando dice que nunca se apagará, está hablando de la eternidad, del infierno, del fuego. Y si usted, querido oyente, me está viendo a través de la pantalla, yo no quiero que usted vaya a ese fuego ardiente, a ese fuego. Yo quiero que usted tenga el fuego del Espíritu Santo, que también es algo que arde en nosotros como un deseo de hacer las cosas, ¿sí? Entonces, el otro fuego es el fuego de la lumbre física, literal, la lumbre. Cuando usted prende una estufa y sale lumbre, o cuando se está quemando una casa, se está haciendo una casita, una llamarada bien grande. Nadie se quiere meter a esa casa. Solamente los bomberos llegan y echan agua y se meten a rescatar las vidas que están ahí. Y Dios quiere que nosotros, queridos oyentes, toda la humanidad, llevemos el Evangelio a las personas, a las almas perdidas, para que reciban a Cristo, se arrepientan y dejen sus prácticas de pecado. Hagan frutos dignos de arrepentimiento, dice Juan el Bautista en esta historia. ¿Por qué decía Juan el Bautista eso? Porque la gente se bautizaba, pero seguía haciendo lo mismo. Se seguían emborrachando, peleando, fornicando, adulterando y mintiéndose unos a otros, peleándose, envidiándose. Eran unos cristianos de aquellas eras, pues, porque los cristianos ya existían en aquel tiempo también, ahorita hay cristianos. También, sí, eran cristianos carnales, como la iglesia de Corintio, que también que se emborrachaban y se peleaban, y dice que uno tenía la mujer de su padre en la iglesia de Corintios. Por eso tenemos que leer la historia de la Biblia para ver por qué pasó esto, porque andaban en pecado, andaban en la puritita carne, desobedeciendo a Dios. Dice el último versículo, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja del fuego que nunca se apagará. Cuando dice recogerá su trigo, está hablando de los cristianos. Él va a recoger el trigo, ¿sí? Y la paja la va a quemar. Le llama paja a los que no lo recibieron. Le llama paja a los que se embriagaban y adulteraban y mataban y robaban y trafiqueaban y transeaban y siempre andaban en lo malo. Y a veces, pues mueren así en el camino, pues, de la maldad. Y van al infierno, al lago de fuego. Y Dios no quiere que tú vayas al lago de fuego. ¿Te gustaría recibir a Cristo en tu corazón? Si tú no eres salvo, dile a Cristo que tú no quieres estar en ese lugar donde el fuego nunca se apagará, dice. Quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Está hablando del infierno. Si tú, querido oyente, no tienes a Cristo, ahorita vamos a hacer una oración. Y si usted es cristiano, usted ya se bautizó, usted ya recibió a Cristo, usted ya es salvo, usted ya no haga frutos dignos de arrepentimiento. Se pórtense bien, no anden hablando de la gente, no digan groserías, no anden diciendo cosas malas, no anden, pues ya no roben, como dice la Biblia, que el robaba ya no robe más, sino trabaje con sus manos, ¿sí? Haga la lucha, trabaje, ahorre,
coma bien, duerma bien, para que esté bien, lea la Biblia y ore. Quiere que esté un cristiano feliz, obedezca a Dios. Dios quiere que lo obedezcamos para que seamos felices, tengamos la paz de Él. Él dijo, nunca te dejaré y nunca te desampararé. Podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. No podemos vivir con miedo porque el miedo lo va a enfermar. Viva con fe, obedezca a Dios. Dios sabe lo que necesitamos. No más que unos quieren agarrar atajos y unos quieren hacer tranzas y cosas malas y acaban en la cárcel. Hay que hacer caso a Dios. Dice la Biblia que el que no trabaje tampoco coma. Tenemos que trabajar. Sí, es un principio bíblico. Entonces, si usted, querido oyente, no es salvo, ahora por aquellos que no son salvos, que me están viendo a través de la pantalla, diga una oración allí. Sígame en la oración. Diga, Señor Jesucristo. Diga, Señor Jesucristo, me arrepiento de mis pecados. Si quieres ser salvo, diga conmigo esta oración. Jesús, me arrepiento de mis pecados. Quiero cambiar mi vida. Mi vida es un desorden, no es un desastre. Mi vida, Jesús. Mi vida es un desorden. Quiero que me ordenes. Señor, me arrepiento de mis pecados. Ayúdame, Jesús, a cambiar mi vida. Y te pido, Jesús, que entres a mi corazón. Yo me arrepiento de todo lo malo que he hecho. Jesús, entra a mi vida, a mi corazón y cambia mi vida y ayúdame a ser mejor hijo. Gracias, Jesús, por morir en la cruz por mis pecados. Entra a mi vida y agarra mi corazón y quítame el corazón de piedra y ponme un corazón de carne. Ayúdame a obedecer tus principios, tus preceptos y mandamientos, Jesús. Ayúdame a ser un buen hijo tuyo. Cambia mi vida, cambia mi manera de pensar. Ayúdame a tener temor a ti, reverente, respeto. Ayúdame a guardar tus mandamientos para no pecar contra ti, Jesús. Ayúdame. Gracias, Jesús, por lo que moriste en la cruz en mi lugar. Y Señor, acuérdate de mí, bendice mi familia. Dame lo que necesito y cuídame, Jesús. Gracias por la salvación de mi alma, porque entraste en mi corazón, Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, enhorabuena, usted es salvo, dice la Biblia que usted tiene vida eterna gratuita. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Añadirse a una iglesia cristiana, fundamental, bíblica. Sí, que le enseñe bien la Biblia, ¿verdad? Porque hay iglesias que no enseñan la Biblia bien. A los 3 meses las personas ya son pastores, de verdad, y no estudian. Hay que estudiar la Biblia porque vamos a servir al Rey. Necesitamos aprender más. Yo mismo tengo que aprender más, tengo que estudiar más, dar lo mejor de mí, porque no estamos dando lo mejor de nosotros. A veces agarramos la Biblia y vamos a enseñar algo y no estudiamos detalladamente lo que vamos a decir. Tenemos que leer unas 2, 3 veces, 7 veces la Biblia para que Dios nos pueda hablar a nosotros también, ¿verdad? Y podamos dar un mensaje más sólido, más concreto, más directo al corazón y el mensaje a las conciencias, ¿verdad? Entonces, querido oyente y cristiano que me ve a través de la pantalla, suscríbase a mi canal, Evangelista Manuel, Caminando con Jesús. Y hoy vimos el libro de Mateo, capítulo 3, del 3 al verso 12, del 1 al 12. Otra vez, Mateo, capítulo 3, del verso 1 al verso 12. ¿Sí? El ministerio de Juan el Bautista. Y acuérdense que Juan el Bautista bautizó gente adulta confesando sus pecados. ¿Sí? Gente adulta, hay que leer bien la Biblia para que no te engañen. Y tienes que estudiar carta por carta de la Biblia, palabra por palabra, y apegarte a los principios bíblicos, que son normas y reglas que Dios estableció para que vivamos de esa manera como Dios lo manda. Dios le bendiga, querido oyente, creo que sea, Dios le bendiga. Cuídense mucho y denme un like.